Muy buenas tardes, bienvenidos al seminario Música, Sociedad y Globalización que se lleva a cabo en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación en la Universidad Veracruzana, en Jalapa, Veracruz, en México. Hoy tenemos una sesión que ha tenido mucha repercusión en, en redes sociales, que ha despertado mucho interés, mucha expectativa y se titula Bad Bunny o el prestigio del estigma. Y está con nosotros Víctor Corona Villavicencio, quien es doctor en didáctica de la lengua y literatura por la Universidad Autónoma de Barcelona y quien ha impartido cursos de metodología etnográfica, sociolingüística y educación plurilingüe en esa universidad, en la Autónoma de Baja California, en la de Lyon, en Francia, y también en ese país, en la Sorbona, así como la de Massachusetts in Ernest. El doctor Corona realizó un postdoctorado en el laboratorio ICAR de la Escuela Normal Superior de Lyon. Sus intereses de investigación se relacionan con las competencias lingüísticas en el contexto de formación profesional, la lingüística de la interacción, las estilizaciones lingüísticas, el contacto de lenguas y la construcción identitaria. También fue investigador postdoctoral Juan de la Cierva en la Universidad de Lleida y tiene un currículum muy amplio, numerosos artículos, capítulos de libros y otras publicaciones en francés, en inglés, en catalán, en alemán y en español. Entonces le agradecemos mucho que esté con nosotros esta tarde, que interrumpa sus vacaciones porque ahora mismo para las universidades europeas este es la época de vacaciones de alto total. Y bueno, pues gracias por esta sesión, Víctor, con nosotros hoy desde Ensenada, donde hay 2 horas de diferencia con respecto a Jalapa, aquí también en México. Víctor, bienvenido y les recuerdo a los participantes que esta es una sesión de seminario, hay muchísima gente, entonces les voy a pedir que tengan las cámaras y micrófonos apagados y una vez que termine la presentación, bueno, pues podrá activar su cámara y abrir su micrófono quien quiera hacer una pregunta, algún comentario u observación crítica o cualquier otra cosa, que para eso estamos aquí. Solamente quiero recordar que este es un evento de carácter netamente académico. Bienvenidos todos, Víctor Corona, muchas gracias y adelante. Antes que nada, bueno, agradecer la invitación. Alfonso es mi amigo desde hace muchos años y desde que lo conozco siempre me ha invitado para hacer cosas interesantes fuera y dentro de la academia. Y entonces, pues no podía negarme, aunque yo tengo que decir que aún estoy de vacaciones. Yo estoy aquí en Ensenada, Baja California, estoy en el norte de México y pues para mí es un poco como raro porque yo aún estoy de vacaciones, pero voy a intentar compartir con ustedes un poquito mi investigación que he hecho durante cierto tiempo en el contexto de Barcelona. Y no, me cuesta un poco el formato porque yo esta charla la he dado un par de veces como conferencia, como plenaria. Intentaré no hacerlo así. Entonces tengo unas diapositivas que iré intentando pasar rápidamente, sobre todo para comentar los extractos. Bueno, en el texto que leyeron, hay una parte en la que yo introduzco este tema, ¿no? El álbum que sacó Bad Bunny al final del 2018, en diciembre, se llamaba Por Siempre. O sea, aquí para México no hay ningún problema. Leemos el título sin ningún tipo de, digamos, de enigma, ¿no? Aquí para nosotros todos hablantes del español mexicano, no peninsular, este título es clarísimo, Por Siempre, ¿no? Es como este juego de palabras que sería por siempre, es decir, por siempre. Pero un hablante del español peninsular, esta forma, este juego lingüístico lo leería por siempre. Es decir, la palabra cien se escribe con C, entonces la variedad cefeante pues hace la distinción entre S, Z y C.
y lo diría por siempre, por siempre. Entonces, este juego de palabras, si eres un hablante del castellano peninsular, pues se pierde, ¿no? Yo no me percaté de ello hasta que un compañero de laboratorio en Barcelona me dijo, oye, para leer este título bien hay que hablar mal. Entonces, mi interés por el reggaetón en el contexto de migrante en Barcelona siempre ha girado alrededor de este tipo de juicios raciolinguísticos, es decir, cómo una variedad lingüística se atribuye a una categoría racial, ¿no? Os pondré ejemplos para que vayan entendiendo un poco, ¿no? Cuando yo llegué a Barcelona, que fue cuando Alfonso llegó también a Barcelona, pues la inmigración latinoamericana empezaba a ser como de efervescencia. Si voy muy rápido, por favor me detienen, porque puedo ir muy rápido. Soy un poco ansioso. ¿Voy bien, Alfonso? Es que no te oigo, güey. Tú veme controlando a tú. Ok. Entonces, digamos que cuando Alfonso y yo llegamos a Barcelona, que fue para el 2003, 2004, se oye un ruido. Alguien tiene el micro prendido. Sí, por favor les pido a todos que tengan apagada su cámara y su micrófono. Pues llegaron los inmigrantes latinoamericanos y con ellos llegaron también ciertos prejuicios sobre las personas y sobre sus formas de hablar. Y ahora les pondré dos ejemplos cortísimos de un anuncio del 2007 para que entiendan cómo las formas lingüísticas de cada persona pueden ser interpretadas de una manera o de otra. Uy, espera. Pau Vázquez, profesora de baile. Mi trabajo es maravilloso pero agotador. Mi secreto para recuperarme, jamón cocido, bienestar. Antes me limitaba por la grasa, ahora no. En un jamón cocido normal las estrías de grasa se ven. Nuestro proceso exclusivo sin estrías reduce la grasa. En el Pozo Bienestar no hay estrías. Queda el jamón, queda el sabor. El Pozo Bienestar, el único jamón cocido sin estrías. Bueno, aquí tenemos el prototipo, ¿no? Digamos, la ideología lingüística del acento argentino o del acento uruguayo en España, siempre cargado de un prestigio positivo, porque es una variante del español predominantemente blanca, es decir, la representación del argentino, del uruguayo en España siempre ha sido del psiquiatra, del psicólogo, del profesionista que emigró, que tiene una cultura muy alta. Entonces, por lo tanto, hablar como argentino, como uruguayo, siempre tuvo una valoración positiva y podemos ver cómo los medios de comunicación usan esta valorización para vender un producto limpio, como un jamón sin grasa, que no nos engorda, que nos hace ser bellos y guapos y delgados, ¿no? Y veamos otro ejemplo de la misma compañía. Manuel, ven corriendo. Es el señor Javi en la computadora. Ya voy. ¿Qué hay de la producción, Manuel, que no llega? Todo perfecto, don Hans. Gilberto está listo con los aguacates. Rosita ya debe tener los tacos listos, pero le está echando una mano. Y Santo me dijo que ya traía los jalapeños. Ahorita mismo se lo enviamos. ¿Hans? Con los auténticos ingredientes de la cocina mexicana. Salchichas mexicanas El Pozo. Disfruta de lo bueno. Bueno, aquí ven curiosamente cómo el acento mexicano, bueno, como ven el acento mexicano es estilizado para un producto grasoso, picante, es decir, y aparte se da esta imagen del mexicano como lazy person, ¿no? Como una persona floja, perezosa, siguiendo todos los estereotipos que circulan en el contexto sociolingüístico español. Bueno, a mí durante 17 años que yo llevo viviendo en España siempre me ha interesado este tipo de valorizaciones lingüísticas, sociolingüísticas, porque denotan en valorizaciones sociales. Y mi contexto de investigación siempre se ha llevado a cabo en las escuelas, es decir, escuelas secundarias, escuelas preparatorias, donde se producen ciertos procesos de discriminación social y lingüística súper importantes, ¿no? Yo sé que puse en el título Bad Bunny o el prestigio del estigma y al final acabaré hablando de reggaetón, pero lo que yo quisiera introducir en mi presentación, en mi texto, es que mi texto, a pesar de que yo quisiera hablar sobre música, pues yo no soy especialista en música, yo siempre me interesa lo musical del reggaetón y del rap como un recurso lingüístico más en el repertorio que circulan en la sociedad catalana, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que cuando estaba en este contexto de migración, estas valorizaciones sobre las lenguas estaban súper presentes, ¿no? Entonces yo hacía un trabajo etnográfico en un parque en Barcelona. Si voy muy rápido, por favor, deténganme. Yo hice una tesis doctoral. Vas bien, vas bien.
sobre el fracaso escolar en Barcelona y me junté en un parque durante casi 3 años con chicos latinos que en lugar de ir a la escuela iban a jugar básquetbol. Y en ese lugar yo hice una investigación etnográfica de observación participante en la cual a veces grababa ciertas conversaciones en las cuales, contrariamente a lo que la gente pudiera pensar, hablábamos mucho de colonialismo, de postcolonialismo y de variedades lingüísticas. Los invito a escuchar este fragmento si se oye bien, si no lo pueden leer en el extracto que pongo en pantalla. Nos enseñan desde que llegó ya a conquistarnos de los españoles. Nos cuentan toda la historia y aquí no lo saben. ¿Por qué no lo saben si fueron ellos los que fueron allá? Que la gente quiere saberlo. Entonces yo le decía a los chavales, ya, pero tú aprendiste eso en Ecuador, pero aquí si no te lo enseñan, pues no te lo enseñan, ¿me entiendes? Me enseñan una historia de Colón diferente a la que nos enseñan a nosotros, ¿me entiendes? Entonces eso va a la gente mosqueándolo, más a los chavales, porque a veces les exigían estudiar tanto para venir acá y ni siquiera les tomaban en cuenta lo que ellos habían estudiado, ¿entiendes? Ponían otras cosas que no vendan al tema, ¿vale? Como nosotros sabíamos de Pizarro, de Conquistador, de que mató a uno, mató al otro, y después cogió, se llevó el oro, todo eso, aquí no lo saben. Allá sabían como con fecha, todo, allá que sabían de fecha, y aquí no saben nada. Entonces eso nosotros nos sorprendíamos porque yo le decía a los chavales, habla serio, porque yo como no he estudiado, que me entiendes, yo ya llegué de allá a estudiar. Bueno, lo que para mí es interesante en este fragmento, o lo que puedo señalar en este momento, es cómo lo lingüístico, como decir, hablar, no lo lingüístico, lo histórico en este caso, se cuestiona a través del hecho colonial, el hecho de la colonización, el hecho de la conquista, ¿no? Es decir, cuál es la historia que hay que contar, qué es lo que molesta a los chicos latinos. Y como dice Carlos en este fragmento, es decir, que se cuenta una historia que no quieren contar, que es la historia que para nosotros es la historia válida, ¿no? Y continúo con el fragmento siguiente, ¿no? Que tiene que ver con la lengua. Todo. ¿Y cómo es? Aquí es todo lo contrario, tío. Aquí todo lo contrario, está para hablar, como lo que contestamos ayer. Cuando llegué aquí no me decía sube arriba. Vamos, allá no podemos decir sube arriba. Allá rápido. Te corregían, siempre te corregían el tutear. Aquí dicen el Víctor, el Cando. Allá no podemos decir así, el señor Víctor, o el joven Víctor, o el chico de la esquina que se llama Víctor, tú lo conoces. Pues nada más, no podemos tutear a nadie. El joven. ¿Entiendes? Sí. Entonces veíamos algo como muy vulgar, el uso del español que nosotros sabíamos y habíamos aprendido. El español que nosotros habíamos aprendido, nosotros lo teníamos también, pero cuando vinimos acá ya lo vimos más vulgar, más mal interpretado. Se supone que de acá viene todo, ¿me entiendes? De lo de nosotros, pero prácticamente es así, en Ecuador es así. Sí. Prácticamente viene de España todo. Claro. Y la verdad es que... Bueno, lo que para mí fue súper interesante en ese momento, y lo sigue siendo ahora, aún con el fragmento después de hace casi 15 años, es que lo que Carlos está exponiendo es lo que los sociolingüistas llevan años exponiendo, es decir, que las valorizaciones lingüísticas siempre tienen que ser interpretadas en contextos sociales. Y lo que es una regla o una norma está siempre supeditado a lo que socialmente representa, es decir, el hecho de la conquista o el hecho de la colonia está encima, digamos, de esta valorización de las lenguas. Dice, no es que yo hable mal, sino que aquí consideran que lo que yo hablo es incorrecto, ¿no? Y esta idea de corrección, incorrección, fue lo que a mí me pareció súper interesante, porque en España fue lo que sirvió para configurar una nueva etnicidad, que es decir, la etnicidad de ser latino o no ser latino, ¿no? Y yo tengo unas fotos ahí por mi barrio, ¿no? Es decir, porque, bueno, quizá aquí no tenga mucha relevancia, pero en Estados Unidos, por ejemplo, un español puede ser latino. Pero ¿qué pasa en España? En España, un español no es latino. Un español representa lo que sería una persona blanca o peninsular o europea. ¿Qué es un latino? ¿Cómo se construye una persona latina? Entonces, en mi trabajo de investigación que llevo desarrollando durante bastante tiempo, pues me he dedicado a eso, a entender qué significa ser latino en un contexto como el de Cataluña, en el cual no únicamente existe el español, sino el catalán como una lengua también muy importante. Y yo tomé esta foto que me da mucha risa porque es decir, buscamos cocinera latina o española. Es decir, claramente lo latino no es español, ¿no? Y aquí una tienda de productos latinos pone que está en catalán, me llama muchísimo la atención porque está escrito en catalán, productos latinos, ¿no?
se construye una identidad, emerge una identidad nueva que tiene que ver mucho cómo la gente socializa, y es lo que me he dedicado a investigar. Y lo que yo he dicho en mis trabajos de investigación es que en este proceso de construcción identitaria, la música, las músicas, los géneros musicales de América Latina proveen de mucho material simbólico y lingüístico también para dar forma y cuerpo a esta nueva identidad de la manera en que se expresa lingüísticamente, pero también en forma de actuar, digamos, ¿no? Y bueno, aquí tengo un fragmento de la voz, pues no sé si ponerlo, no tengo mucho tiempo, ¿verdad, Alfonso? Tienes un poquito más de 10 minutos más. Pues voy a pasar rápidamente por la voz, porque creo que no me da tiempo. Bueno, tengo un fragmento ya entrando en reggaetón, que es un poquito viejo. No sé aquí la gente que edad tenga, pero la gente que es más o menos de mi edad, que yo ya paso los 40 justo, pues esto es lo que se llama el reggaetón viejito, ¿no? Que es lo que a mí gente más me gusta, ¿no? Yo pongo este ejemplo porque cuando yo llegué a Barcelona, y Alfonso no me dejará mentir, este era el tipo de gente que se veía en las calles de nuestro barrio. Ay, Julito. Wow. Un palito ahí planchado. ¿Tú crees que vamos a darlo? Hacho, en verdad, yo tengo un Julito más de mala maña, tira su hazaña. 80 trucos y 1000 artimañas. Se fuma un fili con un trago de caña y con el magnum. A cualquiera el día le empaña. A los bichotes araña como piraña. Chamaquito que se junte con Julito se daña. Le gusta la matraera, los asaltos y la cizaña. Nadie tira al medio un tipo de esa calaña. Ni los estatales, ni arrestos especiales y federales le encuentran causa en los tribunales. Aunque ya todo el mundo conoce todos sus males, no hay evidencia ni chota que lo señale. En el barrio le temen porque el tipo es un bravo y tiene al diablo agarrado por el rabo. No trabaja, siempre así calado hasta el cabo, y te arranca la catraca si tú no le das los chavos. Los otros días le fullaron un octavo y a la semana el tipo fue a cobrar los chavos. Julio sacó la nueva y lo rajó con el cabo, y el tipo corría más que en el maratón del pavo. Era puñeta, esto es un asalto, ya vete el carro, cartera, el dinero y las prendas. Y no me mires si no quieres que te tire, te me billetes ready para la próxima que venga. Bueno, este reggaetón que ahorita suena como súper salsero, ¿no? Porque estaba yo oyendo y queda muy poco del reggaetón que podemos oír ahorita, ¿no? Que la gente que debe ser joven igual ni lo reconoce, pero el reggaetón en sus orígenes era un género sobre todo muy rapeado, ¿no? Aquí oímos a Julio Voltio, a Tego Calderón, realmente rapeando, ¿no? Rapeando con una base de salsa que se remonta a Héctor Lavoe, por eso lo tenía en un principio. Realmente los orígenes del reggaetón, y no tengo mucho tiempo para hablar sobre esto, y como les digo, no soy músico, se remontan a ritmos como la bomba, como ritmos africaribeños bien fuertes, ¿no? Que surgieron en Panamá sobre todo, y no me acuerdo el nombre de la investigadora que habla sobre esto. ¿Cómo se llama ella? No me acuerdo, pero bueno, no es mi punto ahora mismo, pero yo lo que lo pongo aquí es como ejemplos para ver la manera en que se vestían, ¿no? Y que hablaban, ¿no? Y vuelvo a poner un ejemplo, no sé si lo tengo aquí puesto, a ver, no veo la... Oh, se me perdió el audio. Bueno, yo intenté describir cómo hablaban estos jóvenes latinos en Barcelona, ¿no? Y lo que yo describí es que la forma de hablar de estos chicos latinos, que lamentablemente creo que perdí el audio en algún momento, su forma de hablar estoy seguro que para ustedes sería súper española, porque usaban un vocabulario muy español. Por ejemplo, yo puse aquí en azul, todo el tiempo dicen tío o puñetes, pero en cambio es una variedad que es primordialmente ceseante, es decir, nunca dirán diciendo, ni denunciaron, dirán diciendo, denunciaron, diferencia como hablamos casi todos aquí. Es una variedad también que, contrariamente a lo que mucha gente pudiera pensar, hay una tendencia a aspirar las S, que son intrasilábicas o finales de sílaba, perdón, entre consonánticas o finales de sílaba, como por ejemplo en el turno 6, somos modernos, ¿no? Hay una lateralización de R
también muy sorprendente, porque si vamos a los manuales de dialectología, la gente, como en este caso Oscar, que viene de Bolivia, no son hablantes de una variedad que aspire las S y mucho menos que lateralice las R's. Lateralizar la R al final de palabra entre consonante, pero entre sílaba, siempre se ha categorizado por ser una variedad del Caribe, ¿no? Entonces teníamos a chamaquitos y chamaquitas en Barcelona, nacidos en Barcelona o en lugares de Latinoamérica no caribeños, que hablaban como caribeños. Y la pregunta que me surgía a mí, siguiendo a otros autores como Rampton o como Heller o otros autores que han hablado sobre estilizaciones lingüísticas, es decir, ¿por qué un hablante que no pertenece a una categoría racial o étnica escoge o se orienta hacia una variedad que supuestamente no le pertenece, ¿no? Y aquí tengo un ejemplo, bueno, aquí no lo perdí. Este chico, les voy a repetir, es de Santa Cruz, Bolivia. No sé si hay alguien de Bolivia por aquí, pero los pongo para que escuchen cómo hablaba. ¿Por qué te expulsaron? Le quité el balón a un man y luego me puse a jugar en la peta, vino, cogió el balón, le dije, tío, déjamelo. Él no quiso, me empujó y yo lo empujé, me dio un puñete, le metió en la cara. Le metió en la cara y se fue, y como el padre estaba ahí, vino aquí y se chivacaba de estudios. Bueno, al director, Bueno, luego al día siguiente me vino a buscar cada vez que nos interesa la sociolingüística o la antropología lingüística, es como insignificante, pero para mí fue como, ¿sabes? Cuando estás haciendo un trabajo de investigación, fue como un descubrimiento bien importante, porque decía, yo este fragmento lo hice escuchar a diferentes hablantes de español latinoamericano, y todos, sin excepción, casi me decían que el que hablaba era una persona o dominicana, o cubana, o colombiana de la costa, ¿no? Y cuando yo les decía, no es un chico que nació en Santa Cruz, Bolivia, pues sorprendía. Lo que pasa es que este hecho, que aquí es como bien puntual, es bien recurrente, es decir, muchos chicos en Barcelona contemporánea escogen, chicos latinos y chicas latinas escogen al hablar esta variedad, digamos, caribeña. ¿Y de dónde viene? ¿No? Bueno, es lo que yo les decía hace un momento, es decir, es como la defino. Bueno, mi hipótesis central durante este tiempo es que viene sobre que esta forma de hablar no dialoga únicamente como cómo hablan las personas en Barcelona, sino cuál es la música, cuál es el material simbólico que llega a través de un género tan importante identitariamente en Barcelona como puede ser el reggaetón. Y esta forma de hablar no es fija ni estática, es decir, la gente puede hablar de una manera o de una otra dependiendo del contexto social, el contexto de comunicación. Y yo aquí les pongo un ejemplo de Calle 13 para que entiendan cómo funciona esta estilización lingüística. Calle 13 estiliza, bueno, esta manera de hablar muy boricua, muy puertorriqueña, la lateralización de R entre sílaba, cogelte, estrujalte, rompelte, moldelte, odialte, realmente lo convierte en un recurso estético, ¿no? Me parece a mí súper cabrón, es súper importante. Y después artistas más contemporáneos como Bad Bunny o Ozuna reivindican textualmente este género, esta manera de hablar, ¿no? Pero Calle 13, cuando quiere hablar de una manera diferente, sabe hacerlo y pueden hacerlo. Por ejemplo, en esta canción romántica, digamos, veamos que no hace lo mismo, ¿no? A ver, pues, bueno, pueden ver que aquí no dice caminar, yo quiero caminar, o sea, dice, yo también puedo escribir cosas bonitas, y lo dice en la introducción, o sea, yo también puedo hablar bien. Esto de hablar bien o hablar mal, de verdad, no es una única cosa que esté presente en nuestro contexto mexicano sociolingüístico, es una cosa que está bien presente en todos los ámbitos, y en ámbitos de migración, estos complejos decolonizados que tenemos los latinoamericanos emergen de forma bien cabrona, o sea, y eso es lo que yo quiero hablar, ¿no? Realmente esta idea de hablar bien o hablar mal en un contexto migratorio se vuelve bien importante. Y, bueno, aquí ya empezó a hablar, en realidad mi título es bien engañoso, yo sé que están aquí decepcionadas algunas personas diciendo, oye, vato, este dijo que iba a hablar de Bad Bunny, y ya lleva como la mitad de la charla y no hablaba nada de Bad Bunny. Bueno, en realidad me gustaría más hablar de Bad Bunny, pero pues, o sea, en otro momento igual lo podría hacer, pero creo que es importante que hable de todo esto, ¿no? Bueno, esta noticia la saqué en el 2016 porque me daba mucha risa, porque en España todo el mundo habla súper mal del reggaetón, súper mal, que el reggaetón es música para simios, bueno, eso son cosas terribles, ¿no? Pero
Spotify publicó una noticia que digamos, el género más escuchado en streaming, pues era el reggaetón. Claro, el reggaetón del 2016 no es el reggaetón que yo les estoy hablando de Tego Calderón, de Julio Voltio, ni de Don Omar. Es un reggaetón, para los que saben un poquito más, mucho más rebajado, por gente como Maluma, como J Balvin, como el mismo Bad Bunny, que ya llegó a un público mucho más fresa, mucho más blanco, ¿no? Digamos, en términos raciales, ¿no? Pero bueno, ¿quién es Bad Bunny? Aquí ya me gusta, digamos que es Bad Bunny. Bueno, Bad Bunny es un vato que yo lo admiro porque realmente, ahora no tengo aquí, ustedes leyeron mi artículo, no sé cuál es lo que escribí ahí, no es un artículo, es una ponencia que realmente yo leo. O sea, Bad Bunny rompió por ahí del 2017, creo 2016, pues rompiendo un montón de paradigmas, porque lo que él empezó a hacer fue trap, reggaetón en español, sin disquera, subiendo súper rápido en las ventas y realmente teniendo una voz súper particular. Bueno, Bad Bunny, en una canción que sacó con Wisin y Yandel en el 2018, habla justamente de esto que digo yo, esto de hablar bien o hablar mal, ¿no? Bueno, esta es una canción súper de discoteca, súper bellaquera, que digan los boricuas. Y ven a la parte final que puse en violeta, decía, ahórrate las R's y las S's y vamos a perder que esto mismo amanece. Bueno, para mí es como una afirmación súper fuerte, ¿no? Porque lo que hace Bad Bunny es justamente como volver a hacer esta simbiosis entre el género, el reggaetón y la manera de hablar, ¿no? O sea, ahórrate las R's y las S's y vamos a perder. Es decir, esta forma de realmente de volver hacia lo puro, que sería hablar de una manera súper caribeña, ¿no? Y bueno, una entrevista en El País, que creo que alguien en Facebook cuando lo comentó, lo decía, ¿no? Nadie le intenta cantar en inglés, de eso es Bad Bunny. Dice, porque ya saben la respuesta. Ha actuado con Drake, con Cardi B, hablan sobre Bad Bunny. Con Jennifer López, pero en español. La tendencia que veía en Latinoamérica de idolatrar a las estrellas estadounidenses les sacaba de quicio. Hay que romper eso de que los gringos son dioses, papi. Para Benito, el salsero puertorriqueño Héctor Lavoe era Dios. Mientras él crecía, artistas como Ricky Martin o Enrique Iglesias lanzaban sus singles en español y luego los versionaban en inglés. Quizá eran necesarios y abrieron puertas a este boom latino, pero ese movimiento para mí acabó. Me enorgullece mucho llegar al nivel en el que estamos hablando en español. Y no solo en español, sino en el español que hablamos en Puerto Rico, sin cambiar el acento. Y bueno, y toda esta reivindicación, digamos, hay un contradiscurso, ¿no? Yo he visto un montón de memes como el que muestro ahora mismo, ¿no? Antes escuchábamos música rock en inglés y aprendíamos alguna palabra en ese idioma. Ahora los chavales escuchan reggaetón y pronuncian mal hasta el español, ¿no? O este meme que circuló un montón, ¿no? Que ponen a Chewbacca, ¿no? De la Guerra de las Galaxias, y a Bad Bunny en una sala de espera de terapia del lenguaje, es decir, esto de hablar mal el español, ¿no? Y bueno, no tengo mucho tiempo, ¿verdad, Alfonso? ¿Paro aquí ya? Sí, que vamos a oírlo, Víctor, vamos a oírlo. Pero lo que yo quiero decir es que esta manera de hablar es cuestionada cuando lo hacen los latinoamericanos, porque los españoles también quieren hacer reggaetón. Por ejemplo, este grupo español que se llama La Mafia del Amor en 2014 sacó este tema y los invito a escucharlo. Yo quiero estar contigo, ombligo con ombligo, te hago como lo digo, mami, tú dame un motivo y me tiro. La mafia del amor, dile a la gatita que hoy estamos ready. La botella la consigue Doricetti, la lleva tapetosa, huele heavy. Tírame la fuita TV. Estoy con la gatita, perreando, tan hasta abajo, el demonio están despertando. Tenemos la competencia mamando, los de ellos están empujando, mientras yo estoy empujando. Jame mate, la doy jaque mate. El cebolla te mete en de aguacate. Date, tu jevo coge cate. Tú ya no le quieres como antes. Pichoncitos solo saben pillar. Yo ya salí del nido, estoy sonando en pillar. La racha quiere coco, yo la pongo aquí. Me da igual si tiene novio, yo la voy a pilar. Pichoncitos solo saben pillar. Yo ya salí del nido, estoy sonando en pillar. La racha quiere coco, yo la pongo aquí. Me da igual si tiene novio, yo la voy a pilar. Bueno, esta es una canción, les digo, de un grupo español con un integrante marroquí que para hacer reggaetón justamente se estilizan estas variedades latinoamericanas del español, ¿no?
Y bueno, con esto acabo ya. Es una entrevista que hacen a John Beef, a uno de los integrantes de este grupo español. Y con esto acabo ya, creo que dura 30 segundos. Ahí, espera. Y bueno, al final haré una pequeña conclusión nada más. 1000 millones de veces más horas que a un cantante de ópera. Que tenga la melodía y la voz más fina y más potente del mundo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque a mí me interesan otras cosas de la música también, no sé. Bueno, pues nada, por último, quisiera, te traigo aquí la 19ª edición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, publicado en 1970. No es la actualizada, pero bueno, dado que tú y buena parte del mundo que está en torno a ti habéis contribuido al castellano con nuevas palabras como frontear, ratchet, flexing, flax, goofy, guni, tramboliqueo, ¿no? Etcétera, de las cuales la más increíble seguramente sea josear, ¿no? Que etimológicamente proviene de Hassel. Yo pensaba que venía de José, pero claro, es una adaptación de Hassel perfectamente española. Entonces, para mí está a la altura de cuando los humanistas del siglo XVI traían la poesía italiana y adaptaban la jerga de musical y ahora trap. No somos conscientes porque lo estamos viviendo. Claro, claro. Entonces nada, si me puedes echar una firma, fantástico. Claro. Te lo pongo aquí. Y nada, oye, Fernando, un placer y hasta la próxima. Cuando muramos se verá quién ha ganado, quién estaba la... Bueno, a mí lo que me molesta de este fragmento, y ya que concluyo con esto, es que la palabra josear, a la que hace referencia el entrevistador, que es un profesor de filosofía en la Autónoma de Madrid, pues no es una palabra que ha introducido un grupo español de rap ni de reggaetón. Es una palabra que utilizan sobre todo los caribeños en Cuba, en Dominicana, en Puerto Rico, y no la introdujeron los cantantes de reggaetón, lo introdujeron los miles de inmigrantes latinoamericanos que están trabajando desde hace muchos años, ocupando los peores trabajos en España, y a ellos no se les atribuye el mérito. Entonces, digamos que, o frontear, ¿no? También. Y en ese sentido, versaba mi presentación, que no pude hacer bien hoy, ¿no? Es decir, hay un prestigio de hablar mal, ¿no? Pero hay un estigma también. Y yo tengo la impresión que el prestigio, al final de cuentas, siempre acabando ser ocupado o apropiado por personas que no son pertenecientes a la categoría de latinos, ¿no? Pero el estigma, a pesar de que sea de los latinos, sigue siempre pesando en otros contextos que no sea el musical, ¿no? Y no sé si es claro, pero bueno, ahora estoy dispuesto a escucharlos. Víctor, antes de que termines, habla un poco del caso de Pablo Hasél, y creo que algunas personas lo conocerán, pero tampoco se han difundido tanto. Bueno, lo pongo porque yo lo que digo es que al final de cuentas lo que molesta, en mi artículo, se lo leyeron, o mi artículo, en mi ponencia, yo decía que en el fondo el reggaetón y el trap sigue siendo un género que se adscribe al rap y al rap en general, ¿no? Y es un género que siempre molesta, o que está pensado para molestar o para irrumpir o para ser como protesta de alguna manera o de otra. Puede que en contextos mexicanos el reggaetón sea hasta bastante fresa, pero en contextos como Barcelona o en Estados Unidos, escuchar reggaetón puede ser un acto hasta bastante reivindicativo, ¿no? Y pongo a Hassel porque Hassel es un rapero que está actualmente en la prisión por haber cantado contra el rey. Es decir, tiene un tema en el cual habla del rey Borbón, y al cantar sobre el rey Borbón, pues aunque nos pareciera bastante extraño en el contexto mexicano, a este chico joven lo ha llevado a la prisión. Entonces digamos que el rap, el reggaetón, el hip hop en general es un género que sigue molestando y que sigue haciendo que las fuerzas del Estado o de las instituciones reaccionan en contra. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias a Víctor Corona, le agradecemos doble, triplemente porque está de vacaciones en Ensenada, donde hay 2 horas menos que en Jalapa. Interrumpimos sus vacaciones, nos ha hecho un gran favor para estar aquí. Hay muchas cosas que discutir a partir del texto que ustedes leyeron y a partir de la presentación que se acaba de hacer. Hay muchos temas relacionados con un tema de debate muy fuerte en este momento sobre la cuestión normativa del lenguaje o de los cambios que pueda tener a partir, por ejemplo, del lenguaje inclusivo, del todas y todos, etc. Víctor Corona ha hecho una presentación a partir de su experiencia vital y académica en Estados Unidos, en Francia, en España y desde luego en México. Quiero recordar que el tema de esto se enmarca en contextos de migración y de adolescentes latinos en Barcelona,
y que hay muchas cosas que comentar. Para empezar, veo las manos de Christopher y de Jorge Negroe en ese orden. Además de levantar las manos, como hay mucha gente y varias pantallas sucesivas, les voy a pedir que me manden al chat su turno por si no los veo. Entonces tenemos, después de Christopher, Jorge, Simeón, y vamos a empezar con ellos tres. Les pido que tengamos apagados nuestros micrófonos y cámaras, salvo el de la persona que estén hablando. Adelante, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad me atrae mucho este tema. Me invitó mi novia y bueno, continuando con esto, Víctor tocó dos puntos muy importantes desde mi punto de vista. El reggaetón de antes se trataba como de esta onda de tiraera, de historias de vida, ¿no? Que los mismos reggaetoneros iban pasando, ¿no? Esto es gran parte. Ahora el reggaetón de ahora, si lo tomamos en cuenta y si podemos analizar las letras, y se va a escuchar un poco brusco, pero habla mucho de sexo, ¿no? Si lo notamos, casi la mayoría de los reggaetoneros hablan mucho de sexo en las canciones, y eso hace como, más que nada a los chavos, a la chaviza, que pues esto tenga como ciertos significados para ellos, ¿no? Y que sin embargo este tipo de letra, por ejemplo, una de Bad Bunny, ¿no? Y que algunos hablan de sexo, pueda, por ejemplo, un chavo dedicarse a una chava, ¿no? Y pues la chava lo puede ver bien o pues lo puede ver bien mal, pero tiene mucho significado, ¿no? El reggaetón de antes pues también es visto desde un punto de vista, como lo había comentado, más como relajado y como representando estas historias de vida, ¿no? También otro punto muy importante es que lo tocó también Víctor, el trap y el reggaetón es súper distinto, ¿no? Por ejemplo, el trap, pues obviamente sabemos que el beat es súper distinto al reggaetón, ¿no? El trap tiene un beat más que nada de melodía y percusión, y por ejemplo el reggaetón tiene este tipo de llamémoslo el beat como un compás de instrumentos, ¿no? Que hace que también este tipo de rimas sea y vaya acorde al beat, ¿no? Al sonido de la canción que pues, varios reggaetoneros están hablando, ¿no? Y yo estoy estudiando antropología lingüística y me llamó mucho la atención, porque yo también analicé una canción de Café Tacuba y muchos la conocen y la van a agarrar la onda. Es la de Chilanga Banda, ¿no? Chilanga Banda sabemos que tiene un chingo de significado, tan solo hablar de pachucos, cholos, chundos, chichiflas y todo ese rollo. Entonces, la verdad, sí, como lo abordó súper bien el tema a pesar del corto tiempo. Y solamente quería aclarar esas cosas. Y la verdad, a mí no me gusta el reggaetón, pero sí me gusta el trap, ¿no? Es súper distinto, ¿no? Y a veces varios amigos me dicen, no, es que es lo mismo, no. O sea, hay que analizar y escuchar bien lo que es el beat del trap y el beat del reggaetón, ¿no? Que es súper distinto, y obviamente el trap es como más como de rap, más rítmico, más de rimas, ¿no? Y por lo tanto el reggaetón de ahora es... Perdón que interrumpa, se están juntando el tiempo. participaciones, hay mucha gente, entonces sí. pedimos que lo entiendo. ¿Cuáles son sus comentarios, por favor? Sí, y ya para finalizar, pues el reggaetón, como lo comentaba, el de ahora, pues habla más del sexo, y si lo comparamos con el de antes, pues sería totalmente distinto, ¿no? Y eso sería todo. Muchísimas gracias y Alfonso, perdón, y para Víctor igual, felicidades. Gracias, Jorge. Hola, muy interesante, Víctor, esta idea de los cambios del lenguaje en España, también por medio de la música, ¿no? Yo quería comentar sobre las producciones españolas, el flamenco, el reggaetón, por ejemplo, que está como muy de moda ahora, pero específicamente quería tocar un caso. Hay un cómico español que se hace llamar Sorman. Él hace parodias de estereotipos de personas de España, ¿no? Y tiene justamente uno de un cani, esta persona que tiene gusto por el trap y el reggaetón, usualmente latinoamericanos, ¿no? Pero justamente
yo quería compartir como rápidamente unos segundos de un video para que entendamos un poco más a lo que yo me refiero. Si me dan permiso, aquí voy. ¿Se ve la pantalla? ¿Me dicen si se ve la pantalla? No vemos tu... Ah, sí, ya la vemos. ¿Ya? ¿Ya? Ok, voy a darle play, me dicen si se escucha, por favor, si no me quito los audífonos. No sé. ¿Sí? El audio, no está activado el audio. El audio no lo escuchamos, Jorge. Ah, ok, perdón. A ver si se escucha así. Sí. ¿Se oye? Sí. Se oye muy bajo, casi no se oye. La verdad es que casi no se oye. ¿Cómo dejo de compartir pantalla? Ah, disculpen, se volvió caótico. ¿Cómo dejo de compartir? Ah, que está Stop Share. Ya. Entonces, con este ejemplo quería mostrar eso, ¿no? Que esa idea justamente, digo, eso es un sketch cómico, pero da la idea justamente de ese cambio de lenguaje a partir del trap y del reggaetón, ¿no? Entonces era como, pero el personaje en cuestión es de piel blanca. Yo creo que como es un cómico, si él hubiera querido caracterizarse como latinoamericano, tal vez hubiera pintado la cara, o no sé, ¿no? De un No, más moreno. los matan si es eso, güey, los matan si es eso. Bueno, no lo sé, ¿no? No lo sé, pero bueno, en general es eso, ¿no? Era como un comentario sobre pues interesante ponencia. Es todo y disculpen por esto. Muchas gracias, Jorge. Adelante, seguimos. O sea, yo reacciono al final, Alfonso. No te pregunto, yo contesto al final, reacciono al final. Sí, tú toma nota o en el momento que quieras participar, Víctor también. O vamos juntándolas para que sean varias y puedas hilarlas. ¿Sí? ¿Te parece? Mejor. Vale. Ok, pues a ver, tenemos a Charlie, Simeón, Elisa Rashkin que pidió y después Hermes Andrade. En ese orden. Adelante, Charlie. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alfonso y Víctor. Se escucha muy feo. Hola. ¿Ya? Sí, hay mucho eco. Creo. ¿Ya? Hay mucho eco, sí. Tienes cerca el micrófono de la bocina. Ah, Adelante. Bien. Víctor, ¿qué opinas respecto a... Hola. ¿Me escucho bien? Charlie. Sí, adelante, Charlie. ¿Qué opinas acerca de la necesidad de aprobación que se busca de la Real Academia acá en el contexto nacional, en México? Digo, es por lo general a la que se recurre cuando se espera no solo encontrar el significado de una palabra, sino incluso criticar el uso del lenguaje en el contexto de la música o incluso en aspectos como el lenguaje inclusivo, que ya lo habían mencionado. Vale, esa me la apunto. Ok, gracias, Charlie. Gracias. Simeón, Elisa y Hermes, adelante. Bueno, primero que nada, buenas tardes y lo expuesto hace un momento me pareció de verdad muy interesante. Bueno, mi comentario más que nada es por hacer una comparación, ¿no? Como usted menciona, los españoles, o al menos los catalanes, por así decirlo, hacen un hincapié en que el reggaetón o escuchar reggaetón es para personas, pues, de clase baja, ¿no? Por así decirlo, para que no se oigan tan feos. Tienen un cierto estereotipo discriminatorio hacia las personas que hacen uso de esta música. Pero, por ejemplo, en cuanto al lenguaje, tenemos también del lado de los españoles a Rosalía, si no mal me equivoco,
que es una cantante que también se le es difícil de entender, al igual que a Bad Bunny, o al menos aquí en México. Inclusive tenemos memes sobre lo que dice Rosalía en sus canciones, porque ella como que no termina las palabras que llevan una S o una R, sino como que las hace, como dijo, ceseantes, pero a la vez como latinizadas, como entre español y cubano. No sé cómo podría haber una comparación entre estos dos cantantes en un contexto, por así decirlo, de diferencia en las clases sociales, ¿no? De las cuales se escucha. Porque pues muchos alaban a Rosalía que porque ganó un Grammy, que esto, aquello, que su música está muy influenciada por el flamenco, y inclusive pues su álbum El Mal Querer fue su tesis, ¿no? De graduación. Pero pues critican y estigmatizan el reggaetón, cuando para mí en lo personal pues ahí se van dando un poco su lenguaje entre ambos. No sé si pudiera contestarla más adelante. Y pues eso sería todo, ¿no? De mi parte. Gracias. Muy bien. Elisa, por favor. Hola, no, muy interesante la plática y creo que aún más interesante el texto, que tenía como un poquito más de detalle que no hubo tiempo para comentar, pero pues me hizo pensar mucho porque ese contexto de reggaetón en Barcelona para mí fue sorprendente. Bueno, nunca lo había pensado y quería comentar un par de cosas. Uno es que esto de cómo los migrantes o hijas de migrantes latinoamericanos en Cataluña, pues son, bueno, como es el proceso de reivindicación del idioma catalán después del franquismo y durante todo ese tiempo, como que choca con esa forma de hablar latino, al punto de que no solo son los españoles castellanos diciendo que hablan mal, sino que hay una preocupación de repente de que está debilitando el catalán con esa nueva forma globalizado de hablar caribeño, ¿no? Y entonces eso fue muy interesante, esa idea de cómo esa construcción como pan latinoamericano o caribeño, ese como resistencia para esas personas de ese sector de juventud discriminado, ¿no? Eso fue muy interesante. Otra cosa, respecto al personaje de Bad Bunny, espero que vengas otra vez a darnos una charla en extenso, porque me parece súper interesante cómo está involucrado él en las protestas en Puerto Rico hace 2 años, que estaba colaborando con Daddy Yankee, con Ricky Martin, y etcétera, para como hacer frente a un gobernador corrupto y homofóbico y machista. Una cosa muy interesante que salió de ahí, sabiendo de que el reggaetón tiene ese como estigma de ser como muy sexista y machista. Estaba escuchando para preparar para el seminario, estaba escuchando mucho o viendo mucho el video de Yonaguni, de Bad Bunny, que es muy bonito. Está en Japón y da mucho. Y bueno, no hay como esas mujeres medio desnudas, es como un retrato interesante de ese personaje en su visita a Japón y su nostalgia por su amor. Bueno, es bonito, y leyendo los comentarios, y aquí va la pregunta, es que leyendo los comentarios, alguien dice, pues la gente está muy feliz con esa canción, que les da mucho gusto, mucho placer, y alguien dice, ¿a poco no es como se escucha cierta canción y la felicidad te invade todo el cuerpo? Y eso me hizo pensar de que sé que tu interés es lo lingüístico, pero también en todo eso el elemento corporal, y como eso quizás en tu población de estudio de jóvenes, ¿no? De que
qué es estas migraciones de lenguajes, si hay algo en lo corporal que nos puedes platicar también, más allá del perreo, ¿no? Hay todo una manera de expresarse quizás con esto. Y por último, nomás quería ver si hay tiempo al final que pongas la parte de Héctor Lavoe, porque quería saber en qué genealogía estabas trazando ahí, que saltaste por cuestiones de tiempo. Muchas gracias. Gracias, Elisa. Gracias, Elisa. Entonces ahora va Hermes, Astrid, Víctor Salas, y ya te damos espacio, Víctor, a ver si hay más preguntas. Hola, Hermes, adelante. ¿Qué tal, Alfonso? Gusto saludarte y ha sido un placer escucharte, Víctor. Bueno, lo que quisiera preguntarte es sobre la función de la RAE en un contexto pues de comunicación del habla cotidiano y del nivel de lenguaje que utilizamos pues la gente de a pie, ¿no? Que no somos doctos en cuestiones gramaticales ni mucho menos, ¿no? Me llama mucho la atención de esta última parte de tu presentación donde el filósofo que le pone a firmar el diccionario sobre el papel que juega la RAE, la Real Academia, en la valorización, no sé, aceptación de los vocablos. Mencionas que las palabras que supuestamente puso en moda este cantante son palabras que utilizaba la población latina migrante, ¿no? Inmigrante. Entonces, pues aquí es donde me surge esta duda de si la RAE tiene un enfoque colonialista al aceptar el vocablo, no sino hasta que una persona de raza europea, por decirlo de alguna forma, pone, bueno, si va por ahí, o si tiene que ver con que simplemente el reggaetón es una maquinaria que sirve de pivote, tiene un alcance masivo y tenga que ver con eso. Yo tengo entendido que la RAE adopta una palabra, sino hasta que la mayoría de la población la utiliza a un punto en el que, bueno, no se ve más que en la situación de tener que aceptarla. Entonces es como, ¿qué postura podría tener la RAE, si un enfoque colonialista o tiene que ver con la proyección que ha dado el cantante Bueno, y volviendo y esto va también hacia el lenguaje inclusivo, ¿no? Que comentaba Alfonso justo al terminar tu presentación. ¿Qué tendría que pasar con el lenguaje inclusivo para que la RAE adopte algunas de las modificaciones que grupos feministas sugieren? Si no es lo suficientemente, hasta ahora la RAE no lo puede considerar como que lo use la mayoría de los hablantes y por lo tanto no lo hace, si hay implicaciones colonialistas. Y si toda esta maquinaria masiva del reggaetón, de los medios de comunicación, podría contribuir a que la RAE considere en algún momento añadir esas modificaciones que los grupos feministas sugieren. Y por último, en esa línea, bueno, están de moda también en el género cantantes como Nati Peluso, Cardi B, ¿no? Que de alguna forma reivindican el empoderamiento femenino dentro del reggaetón, pero desde mi perspectiva, a decir por las letras, pues me parece que sigue siendo el mismo discurso machista, patriarcal y lo que sea, pero simplemente desde una figura de aparente empoderamiento femenino. No sé si pudieras comentar algo al respecto. Espero no hayan sido demasiadas preguntas y haber sido lo más claro posible. Muchas gracias. Todo bien, gracias. Astrid y Víctor, y luego Víctor Corona. No sé si voy a poder contestar todo, Alfonso. Voy tomando nota, por favor, Víctor. Ok, ¿me escucho ahí? Espero que sí. Muchas gracias, Víctor, por la ponencia. Ya que están matizando algunos compañeros, a mí me gustaría decir que, pues, eso del sexismo y la misoginia, creo que me estoy trabando. Voy a quitar mi cámara, pero voy a hablar. Está presente en muchos géneros musicales. Yo creí que esa ya era una discusión superada. Ahora, justamente antier me parece que le mandaba a Alfonso unos videos de un grupo que se llama Tremenda Jauría, que es un grupo español y que es un grupo de reggaetón y que también de repente mezcla bachata y otros ritmos, ¿no? Y que es música para perrear, pero también es música de protesta. Son chavas y que se asumen como feministas y que entonces justamente
critican pues cuestiones de machismo y comportamientos patriarcales, etcétera, y no deja de ser reggaetón. A mí me parece, creo que también se lo comentaba antier, que sobre todo en la última década ha habido más presencia de mujeres en el reggaetón, quizá en expresiones más underground, que no tanto. Por ejemplo, está MS Nina, que también que también está en un contexto de migración, porque ella es argentina y migra a España, y allá es donde se vuelve esta magnífica reggaetonera que yo personalmente adoro. Ella sí habla más de temas de sexualidad, etcétera. Tomás del Real, en fin. Quizá nos quedamos más con esta idea de personalidades un poco más pop, como las que mencionaba anteriormente Hermes, Cardi B, etcétera. Pero la verdad es que hay muchísimo más. A mí lo que me encanta de esta ponencia es lo que yo interpreto, es la importancia de la representación lingüística del castellano o bueno, de español que no sea ibérico, que no sea de la península, a través de la música, y que Bad Bunny a través también de sus, pues él está necio de que no va a hablar inglés, de que no va a cantar en inglés. De hecho, no sé si no hay mucho tiempo aquí, pero si sepan lo que es el ASMR, hay un canal de YouTube que invita a varias famosas o famosos a que hagan contenido ASMR mientras están contando un poco de su vida. Ya luego busquen qué es eso. Y entonces, pues muchos, hablando en inglés, ¿no? Invitaron a Bad Bunny y él sí, como que de repente decía alguna palabra en inglés y decía, ay, no saben qué, yo voy a hacer esto, pero en español, ¿no? Y seguramente le están pagando un montón, pero él de que no, yo voy a hablar en español. En todas las entrevistas lo reafirma. Y por último, algo que me llamó la atención del material que compartiste, de Se solicita cocinera, latina o española. En nuestro, bueno, estuve con Carolina Rosains, que está por ahí, en el posgrado de promoción de la lectura, y teníamos un maestro lingüista que nos compartió un texto que se llama Negotiating and Contesting Identities in Linguistic Landscapes. Y entonces ahí pues leímos algunos capítulos donde veíamos cómo también la identidad pues obviamente se refleja en el lenguaje, y que eso se manifiesta en las calles, o sea, en los carteles, en las paredes, en los anuncios, en protestas, en grafitis, en una calcomanía de un camión, y que de acuerdo a ciertas regiones, o sea, ahí salían unos capítulos de que si te alejabas más del centro, podías encontrar menor variedad lingüística. No me acuerdo específicamente en qué país, menor variedad lingüística, creo que era en Berlín, en la ciudad de Berlín, y que en los centros, en las capitales, que se encontraba una mayor variedad lingüística, y que también se veía reflejada sobre todo en estos letreros de negocios, y que bueno, eso tenía que ver con un proceso de globalización, de migración económico, etcétera. Entonces, pues bueno, eso era lo que quería comentar y agradecerte mucho el tema. Gracias. Por último, Víctor Salas, y ya te damos la palabra, Víctor. Muchas gracias. Primero que nada, pues gracias por esta ponencia. Mi observación va en función de que si este fenómeno que se está sucediendo con el reggaetón no puede ser un poco comparable con lo que sucedió con el rock, respecto de que tiene sus raíces en zonas o en grupos, se puede decir marginales, viene de la música de afrodescendientes. Igual el reggaetón viene de latinos y se ablandó a través del género urbano, ¿no? Se cambió para que fuera asequible a otros grupos. Y también preguntar si esta cuestión de esta música hay que blanquearla, por decirlo de alguna manera, al igual que el lenguaje, ¿no? Ese ejemplo que ponían del tipo que le regalan de la RAE por usar algunas palabras que ya se vienen usando por parte de los latinos, sino es como una manera de darle validez hasta que es expresado o hasta que es dicho por alguien que pertenece al grupo hegemónico. Y otra cuestión, si esta manera de hablar que tiene Bad Bunny, que tiene René de Residente al exagerar este acento latino, digamos, tiene que ver con
un proceso de adscripción a esta identidad latina como una manera de conseguir aceptación por parte de cierto grupo. Es decir, recalco que soy latino para poder tener más eco respecto de lo que estoy diciendo. Gracias. Gracias. Adelante, Víctor. Gracias por los comentarios. Hay un montón de cosas que podría decir. No sé por dónde comenzar. Bueno, comienzo un poco por el principio. Bueno, creo que fue... ¿Quién fue el que habló sobre el reggaetón de antes, más o menos sexual? Pues no estaría tan de acuerdo. Yo creo que el reggaetón siempre ha sido bastante sexual y en gran parte de ahí radica su poder, güey. O sea, mira, y ustedes son muy morros, pues, pero yo creo que Alfonso se va a acordar de esto, guacha. ¿Qué ven mi YouTube? ¿Qué ves, Alfonso? Sí, Viña del Mar. ¿Esto lo conocen ustedes? Quiero que sepa que te ves bien buena y no he visto ninguna mujer verse más buena que tú en mi vida entera. So quiero que oigas eso. Yo me acuerdo cuando escuchaba eso, bien morro, claro, era un niño de 8 años o por ahí o menos, quizá no tenía, no sé, como 8 años. Claro, fue una cuestión que en América Latina fue súper fuerte, ¿no? Porque la irrupción del general, que es como lo que marca el principio del reggaetón, o sea, fue súper fuerte escuchar ese tipo de música en programas como Siempre en Domingo, Pedos de Estos o Sábado Gigante, ¿no? Es decir, realmente la parte sexual en el reggaetón y en el trap siempre ha estado bien presente. Yo creo que lo que ha pasado últimamente es que ciertos cantantes de reggaetón han escogido como esta parte más erótica, más sexual, y otros han escogido otra, ¿no? Y lo que decía Elisa, creo, sobre Bad Bunny, creo que estoy totalmente de acuerdo con ella, ¿no? De hecho, lo que decía, bueno, Bad Bunny sí ha sido como bastante reivindicativo en esto, ¿no? Del reggaetón ya se puede hablar un montón, ¿no? Ya es una cuestión como histórica y es interesante lo que comentaba el chico sobre si el rock puede ser comparable. Yo creo que en realidad lo que está pasando con el reggaetón de manera global sí que puede ser comparable. Yo creo que sí que hay un proceso como de apropiación bastante interesante, ¿no? Y sí que se puede ver como de manera histórica como en cierto momento el mercado norteamericano jugó un papel bien importante para este proceso de blanqueamiento, en el cual muchos artistas han intervenido para hacer esto que parece como revolucionario, pues hacerlo una moda también, ¿no? O sea, esto sí que ha habido un proceso bien interesante y bien importante de analizar, pero como decían ustedes, mi interés radica más quizá en lo lingüístico y en lo migratorio. Me llama mucho la atención que ustedes se hayan fijado tanto en la RAE, ¿no? Y que sus preguntas hayan estado alrededor de lo de la RAE. Bueno, yo personalmente creo que la RAE es un estorbo, ¿no? Y yo creo que me resulta bien curioso cómo en México, en los memes en México, la gente habla tanto de la RAE. Me da mucha risa porque todos los mexicanos que estamos aquí y todas las mexicanas que estamos aquí, si vamos a España nos van a decir que hablamos mal por la RAE. O sea, la RAE es usada en contra de nosotros en España de manera sistemática. O sea, ningún mexicano habla bien según la RAE. O sea, la RAE, es mentira que la RAE toma en cuenta al mayor número de hablantes. La RAE toma en cuenta las élites hablantes, es decir, quién es cefeante del mundo hispanófono. Son una minoría. O sea, los sevillanos hablan como nosotros, los catalanes hablan como nosotros, no distinguen la S de la C. Pero el hecho que da la regla es el hecho de una norma elitista, ¿no? Por eso a veces me da tanta cura cuando la gente está como, sobre todo en el contexto mexicano, como tan pendientes de lo que dice la RAE. Lo que la RAE lo mejor que podría hacer es desaparecer. Respecto a la diversidad lingüística, la inclusión del lenguaje de género, no sé si se han fijado cuántas miembros mujeres en la RAE hay. O sea, nada más es una revisión de cuántas miembros mexicanas hay en la RAE en México o en, no sé, donde quieras, en España, y hay súper poquitas. Es decir, la RAE es un instrumento súper caduco
eminentemente colonialista, es decir, y no es una casualidad, como decía un compañero que tomó la palabra, que cuando el hablante blanco hace uso de una palabra, no solamente se apropia de una palabra que no es, digamos, suya, sino que invisibiliza a una comunidad bien presente. Y a mí esto es lo que se me hace bien cabrón, es lo que yo llevo tiempo intentando denunciar, es decir, ¿qué es lo chingón para mí del reggaetón en el contexto español? Es que a pesar del estigma social, del estigma lingüístico, esta variedad lingüística presente en el reggaetón es la que rifa, pues, y rifa digamos, en un contexto, o sea, solamente en un contexto y quizá falten otros contextos, pero realmente este proceso de resistencia se está llevando a cabo. Y esto mismo me lo decía una amiga boricua en Estados Unidos, me decía, Puerto Rico es un territorio ocupado de Estados Unidos, ¿no? Llevan años intentando hacer que el rock sea nuestra música de los jóvenes, el pop, y no lo han conseguido. Es decir, esta postura de Bad Bunny no es una postura de Bad Bunny, yo creo que es una postura bastante presente en la juventud puertorriqueña. Es decir, a pesar de estar dolarizados, a pesar de estar totalmente invadidos por una cultura americana blanca, el boricua sigue expresándose en español y sigue haciendo ritmos que son bastante propios, ¿no? Y a mí me parece interesante cómo este tipo de simbolismo emigra en un contexto como en España, como en Cataluña, en el cual tenemos una variedad del español y una variedad del catalán, y cómo el hablante hispanoamericano, cómo el hablante latinoamericano emerge como una identidad nueva y busca justamente su expresión lingüística y social de manera bien, bien interesante. Yo creo que no es únicamente, como decía Elisa, lingüístico, sino es una forma, una voz que le da valor a un cuerpo, ¿no? Y yo creo que la cuestión racial o racializante, o ¿cómo se dice? Racialized, como racializada, es bien importante en este debate. Es decir, ¿qué significa ser latino? ¿Es únicamente una cuestión de acento o es una cuestión de aspecto y es una cuestión racial? Y yo creo que en ese sentido lo negro, lo afrocaribeño, lo latino que el reggaetón provee es bien innegable, ¿no? Es bien innegable porque da una voz, pero también da una presencia presencial, una presencia física, corporal y racial en un contexto bien interesante, ¿no? Y yo creo que es lo que a mí me ha parecido interesante exponer, ¿no? Y hay toda esta parte que yo no he investigado tanto, de lo que decía Astrid, yo que decía, hablaba de grupos españoles que reivindican, que hacen como este uso del reggaetón como protesta. Yo en su momento lo vi, pero luego me dio un poco de hueva, la verdad, porque yo trabajo con gente latinoamericana en Barcelona y ellos ni los oyen, ¿no? Ellos oyen el reggaetón pues más duro, ¿no? O sea, alfa o sea, dembow más potente, o sea, más duro. Y pues yo como que más bien me he quedado por ahí. Pero sí, evidentemente estas voces de protesta llegan también para públicos blancos o europeos que de manera solidaria intentan también adscribirse al movimiento, ¿no? Pero siempre de una manera más intelectualizada, ¿no? Pero sí que está bien presente. No sé si he tocado todos los temas. Rosalía. El lenguaje inclusivo. Ajá. El lenguaje inclusivo, es que no me acuerdo qué decías. Yo no sé si puedo intervenir haciendo una pequeña comparación. Que bueno, yo en este caso por símil identifico que voy a decirlo como se conoce, deformación del lenguaje a partir del lenguaje inclusivo, lo que se conoce como lenguaje inclusivo, es el símil a la destrucción o bien vandalización de los monumentos que se hacen, por ejemplo, ese debate, perdón, Charlie, que te interrumpa, ¿sí? de formación del lenguaje está bien presente en México, güey, pero realmente si tú vas a España, la gente no, ni en Chile, por ejemplo, ni en Argentina, la gente protesta tanto por esas ondas. Yo creo que es una cuestión bien mexicana, güey, o sea, realmente yo no me parece que ese debate sea tan presente en el contexto, a menos quizá me equivoque, yo tengo esa impresión que es muy presente aquí y me sorprende que compas míos de izquierdas o super acá, como que sean tan conservadores respecto al
al lenguaje inclusivo, o sea, no lo entiendo, o sea, realmente me sorprende. La RAE nos desprecia, güey, a ellos y a mí, güey. O sea, a ellos que están en contra y a mí que estoy a favor. Nos desprecia igualmente a ellos y a mí, güey. Y me hace mucha cura porque se me hace como una mente bien colonizada, güey. ¿Qué pureza estamos defendiendo, güey? ¿Qué pureza? ¿El privilegio de quién? Sí, claro, de acuerdo. El mío no. O sea, no es mi privilegio. Bueno, es un tema que a mí me da bastante, fíjate, yo nunca he pensado en bloquear a gente en el Facebook, pero he pensado en bloquear a gente que me agüita, güey, ver a la gente gastando energía por esa onda. Clavada con eso, ¿no? Clavada en eso. A mí me agüita porque digo, ¿qué les molesta que se En la digan supuesta todes? pureza, ¿no? No, pero ¿a quién le molesta que se digan todes? ¿A ti te hace daño? Claro. O sea, no. De hecho, o sea, yo más bien lo que decía era que cómo es que este movimiento justo tiende a incomodar, que es precisamente lo que se espera, la visibilidad de una comunidad que históricamente ha sido vulnerada y se coloca pues en un estado de vulnerabilidad distinto al de estos hombres que llamábamos en el desarrollo de la plática blancos y eurocentristas. Por ejemplo, pasa lo mismo con los hablantes de español latinoamericano, ¿no? En España. A mí, yo generalmente hablo en catalán. Mis clases son en catalán o en francés, que es como yo trabajo. Yo doy clases en francés o en catalán. Cuando hablo español, una vez me dijo una compañera, es que me cuesta tomarte en serio cuando hablas español. Dije, ¿por qué, güey? O sea, porque hablas como mexicano. Y yo pensé, claro, un mexicano en la universidad igual no queda bien, güey. O sea, no queda bien que hable con acento en España, ¿no? Entonces yo por eso creo justamente que esta gente mexicana con acento como el mío, que defiende esta pureza de la RAE, que me parece bien contextualizada. Es como hay que verlo en contexto. Es lo que decía Blomart, Jan Blomart, que es un lingüista que acaba de fallecer, decía, esto de lo estándar o de hablar bien o mal, siempre tiene que verse en contexto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo ahorita puedo hablar supuestamente una variedad. Yo hablo un español, pues ya bien mezclado, ¿no? Pero digamos, mi variedad original es de aquí, del norte de México, de Ensenada, ¿no? Y yo para aquí hablo como normal, güey. Pero me voy de aquí y dejo de ser normal, ¿no? Entonces, esa idea de hablar normal o de hablar el prestigio tiene que ver mucho en el contexto. Y se me hace bien curada porque muchos de estos morrillos ecuatorianos eran fresillas en Ecuador. O sea, eran vatos de monedas porque no emigraban tan fácilmente los ecuatorianos a España. Pudieron pagarse boleto de avión y llegar a España. Pues ese chamaquito que iba a escuela privada en Ecuador llegó a Madrid o a Barcelona a ser un pinche inmigrante de mierda, güey. Hablando ese español que él se creía que estaba súper bien hablado. Y es lo que dicen estos morros. ¿Quién pone la regla? ¿Quién la pone? Y es un proceso bien colonizador. Pues nosotros no estamos exentos de ese debate. Y a mí creo que el reggaetón lo pone sobre la mesa. Pues es decir, ¿quién la está rifando ahorita? ¿Quién dice que estoy hablando mal, no? ¿Quién dice que estoy hablando mal? O sea, ¿quién la está rompiendo ahorita? ¿Verdad? ¿Quién la está rompiendo? La está rompiendo Bad Bunny. Sí, claro. Y hablando mal, hablando como eso. En mi texto lo decía, a mí me llamó mucho la atención que el mejor amigo de mi hijo, que tiene 8 años, se llama Arnau, de origen dominicano, su escuela lo manda a terapia de lenguaje. ¿Por qué? Porque habla como Bad Bunny, vato. O sea, ¿por qué habla como Bad Bunny? Porque es dominicano. Y dice la verdad, dice mierda. Entonces, eso la escuela lo ve como un defecto de idioma. Su papá, de Arnau, que se llama Arnaldo, que es amigo mío, cuando la terapeuta de lenguaje se reía y curó a su hijo, lo curó, o sea, su hijo ya habla normal, su papá le dijo a la terapeuta de lenguaje, señorita, gracias por curar a mi hijo. Le quiero decir que cuando usted quiera hacerse millonaria, vaya a Dominicana. Hay un país entero que habla así, hay un país entero enfermo, ¿no? Y esa ironía se me hace bien chingona de ver. Es decir, los inmigrantes latinoamericanos en España se dan cuenta de esta jerarquía arbitraria, colonizador, únicamente basada en una diferenciación social colonizante, pero no una cuestión lingüística, no una cuestión de corrección o no corrección. No sé si me siguen. Entonces, ¿cómo lo ocurre en Norteamérica con el inglés? ¿Bien hablado o mal hablado? Dependiendo también del área, ¿no? que se tenga y cómo se acentúe. Muchas gracias a todos. Gracias, Alfonso. Gracias, Víctor. Muy padre. Ojalá podamos ir en contacto ahí por medios. Bueno, yo ahora me voy a autodar la palabra
Justamente iba a comentar algo sobre este tema que está muy presente ahora, sobre la RAE, lo normativo, lo inclusivo, etcétera. Bueno, y me parece que lo que está como trasfondo es la idea de la educación y de las instituciones académicas, culturales, incluso artísticas, como normativas, como algo que dictan leyes o como algo que tiene que estar atento y escuchar a la sociedad y tratar de dialogar con ello. Entonces hay un grupo de gente que entiende que la educación es normativa, que hay un canon, que hay algo correcto y que la escuela está para extender ese canon. Y hay otra parte que entiende o señala que siempre este canon no es absoluto, sino que se define por circunstancias sociohistóricas. Entonces creo que este debate sobre la RAE es tremendamente importante porque está también muy presente en la vida cotidiana de muchas maneras y coincidiría además en que le hacemos, me parece, más caso a la RAE en América Latina que en la propia España, donde, en mi opinión, solo un pequeño grupo de personas siguen esas indicaciones, muchas veces con un criterio político bien definido, que es de centro-derecha, porque eso tiene implicaciones políticas históricas muy amplias. Bueno, el primer ejemplo, iba a leer un fragmento, justamente lo que acabas de comentar, Víctor, sobre ese padre que lleva a su hijo a que lo curen, por la manera en cómo habla, y esto me parece como un ejemplo dramático de cómo lo normativo puede hacer que la manera de hablar de alguien quede totalmente descalificada, y no solamente se vea la importancia de discutir esos temas, no es solamente que se hable bien o que se hable mal, sino que se considera una persona enferma, de eso estamos hablando. Y lo segundo es el párrafo final de tu texto, dice: la sociolingüística catalana lleva tiempo debatiéndose entre esta relación dicotómica del castellano y del catalán y de las implicaciones educativas y políticas. En esta relación dicotómica, los castellanos hablados por los migrantes latinoamericanos han sido ignorados. Ojo, los castellanos, no el castellano. A pesar de que estos irrumpan, broten por todas las esquinas, por todos los lados. Considero que esta actitud de desdén, de cierta superioridad, si se me permite la palabra, no es más que un reflejo de las relaciones poscoloniales que siguen vigentes, que derivan en actos discriminatorios, para algunos pocos visibles, pero para otros terriblemente cotidianos. Y aquí viene mi pregunta, Víctor. No es retórica, es una pregunta real. ¿Cómo es posible que una disciplina como la sociolingüística, que de raíz se definiría por atender a la sociedad, a la multiplicidad, a la variedad, puede ignorar algo que está justamente en la calle, en la esquina y en el barrio? ¿Cómo es posible? Bueno, esa es la primera pregunta, perdón. Y la segunda, tú que has estado en el contexto académico en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, ¿qué ocurre con la sociolingüística con respecto a estos temas? Si puedes trazar una aparente experiencia, una visión comparativa rápida, por favor. Primero quiero decir que escribo mejor que como hablo. No, yo creo que la academia, o sea, la academia forma parte de la estructura elitista de la sociedad, güey. No podemos apartarla de eso, y la academia es elitista y es súper retrógrada, güey. O sea, la sociolingüística no está exenta de ese pedo, ni la antropología lingüística, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, güey. Y yo creo que en España concretamente, creo que la migración latinoamericana no es la que reciba más racismo, pero sí es la que está más ignorada, en el sentido que creen que no aportamos absolutamente nada, ¿no? Entonces, desde la sociolingüística, mi impresión es que, como ya hablamos español, no se entiende qué diversidad podemos otorgar, ¿no? Entonces, las financiaciones de proyectos pues están interesadas más en otros contextos que no en este, ¿no? Es mi impresión, ¿no? Y aparte, en Francia, en Inglaterra, quizá en Inglaterra sea la excepción, Estados Unidos también la excepción, creo que sí hay cierto desdén hacia ciertos grupos migratorios que tienen que ver con los territorios coloniales, ¿no? En Francia, la población argelí, pues es la eternamente ignorada, ¿no? Y cuando ellos mismos son franceses argelíes, ¿no? Yo creo que gran parte responde a estas dinámicas de la academia súper elitista también, que son difíciles de romper. Es decir, creo que si vemos la universidad
como un espacio democrático o respetuoso de la diversidad, nos equivocamos. Creo, lamentablemente, que la universidad actualmente es un modelo bastante jodido de reproducción de las élites en todas partes y que da pocos espacios para voces que no concuerden con ese tipo de discurso, ¿no? Sí hay espacios en los cuales se puede producir, pero es bastante complicado. O sea, yo hablo de manera personal, ¿no? Yo he encontrado, a veces me pongo a pensar cómo es posible que, o sea, a mí, digamos que sí he encontrado como un público, pero yo a veces me pregunto, se lo digo a mis compañeros sociolingüistas, ¿cómo es posible que yo, que llevo 17 años trabajando con este tema, sea de los pocos que lo sigue hablando, cuando la población latinoamericana es de las más importantes que hay en España? Hay pocas tesis que se escriban sobre esto. Hay poco interés realmente, ¿no? Y eso es porque los académicos que tienen poder y que son los que reciben nuevos doctorantes, pues no promueven esos temas, ¿no? Y yo, de manera personal, pues yo sigo siendo una voz desde el margen, o sea, yo soy un vato que está en los márgenes, ¿no? Es decir, y es así, es mi manera de entender. Quizá hay otras maneras más profundas, ¿no? Pero creo que la respuesta sería esa, que la universidad no es un ente que se difiera demasiado de la sociedad en general. La sociedad en general es racista y es elitista, ¿no? Entonces no se preocupa por esos temas, ¿no? Creo que Hermes había vuelto a pedir la palabra. ¿Quieres comentar algo? No, para nada, Alfonso, pero aprovechando, solamente quería preguntar si, bueno, no sé, ¿hay alguna manera o sea, algún libro, alguna tesis o algo sobre esto que comentas como para poder tener un acercamiento más amplio, Víctor? No sé si hay manera de que puedas compartirlo, no sé si por medio de Alfonso o algo así. No, o sea, yo no soy el único que hace esto, ¿eh? Okay. Pero, por ejemplo, mis artículos están todos disponibles en academia.org, creo que se llama academia.edu. Y también hay una investigadora que a mí me gusta particularmente, que se llama Luisa Martín Rojo, no sé si la conocen, ella está en la Autónoma de Madrid. Luisa y, ¿cómo se llama? Rosina Martínez Reiker. También han trabajado bastante sobre esto, Adriana Patiño. Hay textos en España que hablan sobre esto, o en Inglaterra, interesantes. Luisa Martín Rojo, a mí me gusta especialmente porque creo que teóricamente es muy fuerte. O sea, Luisa es una sociolingüista muy importante en Europa. Y yo también creo que como es una voz femenina, la han estado callando bastante, pero Luisa es bien potente, ¿no? Y yo te invito a leer lo que ha escrito, más de lo que he escrito yo, que pues también está bien, pero lo que ha escrito Luisa está súper chilo, o sea, y Luisa es quizá de las personas que para mí salen de esta generalización que acabo de hacer, ¿no? O Ben Rampton en el contexto británico, ¿no? También es un sociolingüista súper importante. En el contexto gringo, yo recomiendo mucho a Nelson Flores y a Jonathan Rosa. Ellos hablan de un término que se llama ratio linguistics o raciolinguística, que creo que también ya está llegando bastante a México. Creo que son lecturas súper interesantes que justamente entrelazan este aspecto lingüístico racial con lo educativo, ¿no? Cómo lo lingüístico y lo racial ha sido también utilizado para producir diferencias en los contextos de educación. Y eso está bien cabrón, porque eso pasa en México también con las lenguas indígenas, con los hablantes de lenguas indígenas, con los hablantes de variedades lingüísticas del español de menos prestigio, ¿no? Entonces creo que puede ser interesante para todas nosotras, ¿no? Gracias, Víctor. Muy bien. Antes de ir cerrando, porque espero que haya tiempo para poner lo de la BOE que había pedido Elisa, queremos agradecer a la cantidad de gente que está siguiendo esta transmisión, que no es solamente de la Universidad Veracruzana en Jalapa, sino de muchas partes de la geografía del estado de Veracruz, pero hay gente de otras partes de México, del Pacífico, del Atlántico, del norte, del sur. Y además queremos enviar un saludo a la gente que está siguiendo esta transmisión desde Antioquia, desde Tucumán, desde Arequipa y desde La Paz. Me parece muy importante. Es como la radio, es como la radio. Es como la radio, sí, por supuesto. Este seminario se llama Música, Sociedad, la sociedad es diversa, plural y globalización. Bueno, pues aquí está. Y entonces,
recordar lo que has dicho, Víctor. Los castellanos caen en Barcelona. No hay un solo castellano, tampoco un solo castellano latinoamericano. Hay muchos castellanos, hay categorías, etcétera. También me quiero agradecer mucho que Lucio, la mascota de la Universidad Veracruzana, el halcón, haya compartido esto en su página de Facebook, donde haya habido más de 1100 me gusta y también se haya compartido más de 500 veces y haya habido ciertos de comentarios. No los puedo leer ahora, pero están disponibles en el Facebook de Lucio, que en España sería Lucio, ¿no? Y es muy interesante ver esos comentarios porque muestra cómo la música es un inmenso poder social. Hay gente que considera que el reggaetón o el trap la representa, y hay gente que considera que es música que debe ser prohibida incluso. Y entonces, no nos vamos a poner de acuerdo sobre esta valoración, hay muchos puntos de vista, pero creo que esto evidencia, insisto, en el poder de la música, desestabilizador, constructivo y de todo el debate que se ha utilizado, bueno, que está muy presente en las redes. Vamos a ir despidiendo la transmisión. También, antes de hacerlo, quiero también agradecer al Centro de Estudio de la Cultura y la Comunicación por todo el apoyo que ha habido para esto, especialmente a mis compañeros, Homero Ávila Landa, quien es coordinador del SEC, a Lisa Rashkin, que también sigue esta transmisión, está presente, a Cele del Palacio y Alejandra Andrade, quien se encarga de la parte logística y quien ha mandado el texto a todas las personas y quien ha elaborado una estadística muy interesante de la cantidad de gente proveniente de todo tipo de facultades. Aquí hay gente, por ejemplo, de enfermería, de instrumentación electrónica, de QFB, de artes, una variedad extraordinaria de estudiantes y de otras personas que están siguiendo esta sesión. Víctor, si quieres agregar algo antes de ir cerrando esto. Bueno, lo que decía es que el tema es mucho más amplio de lo que parece, mucho más, y justamente lo que creo que Elisa lo decía, ¿no? Creo que merece mucho más detalle y mucho más atención en un montón de aspectos. Hay aspectos lingüísticos, hay aspectos sociales, hay aspectos migratorios. Yo lo único que he intentado es como ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y lo que decías, ¿no? Que no se entienda que el español que se habla en Barcelona sea como bien homogéneo, ¿no? Este español latino es un español bien heterogéneo, pero lo que lo hace homogéneo es con una comunidad emergente decide que hablan una variante similar, aunque no lo sea de manera, digamos, distante o dialectológica, ¿no? Y creo que el español latinoamericano en España y en Europa cada vez ganará más importancia y creo que desde los países de origen como México, Colombia, Ecuador, es interesante verlo cómo desde allá se produce el debate justamente para quizá huir de juicios tan determinantes que, como decías bien tú, Alfonso, otorgan un poder desmedido a instituciones como la Real Academia Española que, en mi punto de vista particular, creo que no hacen más mal que bien, ¿no? Y ya está. Bueno, una cosa que quería comentar, he olvidado, que me parece muy importante, así como está la diversidad geográfica, también la temporal, y tú has hablado de generaciones, y me parece que en este debate lo que tercia es mucho la generación, y que muchas veces la condena hacia el reggaetón o hacia muchos tipos de música nueva proviene de generaciones de adultos, de padres, de adultos medios o de gente mayor de esas generaciones. Y bueno, también recordar que muchos de estos debates se han repetido con mucha música que se oía antes. Yo recuerdo el rock que oía en la secundaria, me parecía absolutamente abominable a la gente de mi entorno, a mi familia, a algunos de mis vecinos, a mis colegas, les entusiasmaba. En fin, también pensar en esta cuestión generacional que has hablado y me parece muy importante que hayas puesto cosas como el general y tener esa perspectiva amplia. Creo que es muy difícil tener una idea del terremoto que representó el general en su momento, el escándalo que representó. Sí, fue muy divertido. Tengo un playlist en Spotify que lo estoy intentando hacer bien sobre el proceso histórico del reggaetón, porque intenté escribir un artículo con una amiga que se llama Anna Smith
sobre una perspectiva histórica del reggaetón, pero no lo conseguimos acabar. Igual lo acabaremos en algún momento. Y teníamos un playlist que era muy divertido porque estamos poniendo canciones y quitando canciones y en general se llevaba varias canciones, ¿no? Pero el reggaetón es una música de viejitos ya, pues de cuarentones como yo, pues. Bueno, pero lo que quiero comentar, y si alguien más quiere decir algo, interrúmpame por favor, es así como mi generación se acuerda dónde estaba cuando nos enteramos que le habían disparado a Colosio. Yo también. Luego Torino Tijuana, vato. Bueno, pues yo me acuerdo muy bien la primera vez que escuché al general. Me acuerdo muy bien dónde estaba y la impresión que me causó a mí y mis amigos. Nos quedamos mudos e inmóviles, no podíamos creer. Y el hecho de que haya llegado a Viña del Mar, a un festival fresa y prestigiado, muestra esta dinámica que me parece muy importante entre lo que es marginal, pero tiene tanto poder social y tanta demanda social que puede llegar a centros de irradiación comunicativa. Igual que lo que pasa, me lo voy a permitir comentar, Víctor, contigo, que sí, eres un marginal y haces cosas en los márgenes, desde luego, pero has obtenido becas tan prestigiadas como Juan de la Cierva, has sido becario en el King's College en Londres y otras cosas. Entonces, ¿de qué se trata? De lucha y de debate político en los medios de comunicación, en la academia, en las redes sociales y en todos lados. Y espero que esta sesión sirva para eso. Igual que al estar hablando, estamos en otra emisión en Jalapa y tú estés hablando con tu español norteño de Ensenada, es también una toma de postura política que me parece muy importante y que celebro que se haga. Una cosa que dijo Astrid, que me la apunté, está bien, ¿cómo se llama? Cardi B y ¿cómo se llama la colombiana? Olvido su nombre. ¿Cómo se llama? Oh, por favor. ¿Nati Peluso o no? No, es la otra. Karol G. Karol G, sí. Pero por favor, escuchen a Ivy Queen, que Ivy Queen fue de las principales reggaetoneras de los comienzos del año 2000, y a mí me resulta tan extraño porque la gente lo ignora a Ivy Queen. Ivy Queen, que es boricua, que es la caballota, como se decía ella misma, que está bien fuerte. No sé por qué la gente lo ignora tanto, pero esto es lo que quería decir, me acordé ahora. Perdón. Ok. Escuchamos, no la mencioné porque di por sentado que como ella es así, para mí es referente Ivy Queen, entonces claro, asumí, pero no, claro que sí. Ivy Queen es la neta. Sí. Ok, bueno, pues espero que haya tiempo para poner el video de la BOE, lo tienes, creo que podríamos ir cerrando de esa manera. Yo la BOE, sí, bueno. Sí, pero un segundo, antes quiero invitar a la siguiente sesión del seminario Música y Sociedad y Globalización, que será el siguiente mes, y en la cual Homero Ávila Landa, quien es coordinador del SEC, va a presentar una participación que se llame Apuntes sobre la Jalapa Rockera. Así que nuestra siguiente sesión va a ser sobre rock. La sesión pasada fue sobre la ópera en Orizaba durante el Porfiriato, a cargo de Raquel Velasco. Ahora te tenemos a ti con Bad Bunny. Homero Ávila es el 27 de octubre y el 29 de septiembre tenemos música eclesiástica en el Altépetl novohispano, siglos XVII y XIX, una ponencia que va a hablar justamente de esta tensión que había en la música religiosa que utilizaba el náhuatl. Como podemos ver y como dijiste, Víctor, la discusión y el debate lingüístico, político, cultural viene de mucho tiempo en un país como este. Bueno, me gustaría, me voy a permitirle un comentario de Carolina Rosa Sainz, que dice que están en esta ponencia presentado aspectos muy importantes, y también le ha llamado la atención algunas cosas que han dicho los participantes. Y Carolina dice, me llama mucho la atención que en estos temas predomina la opinión masculina, y creo que debemos tomar nota de esto e ir contemplando una sesión para hablar de estos temas con perspectiva de género. Bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo ya para despedir esto y nos despedimos musicalmente. Víctor, ¿algo que quieras decir para terminar? No sé, creo que no. Ok, bueno. Invítenos a más, intégrenos, hay que hacer esto multi e interdisciplinario.
Esto ya es interdisciplinario y puede ser lo más sin No, ningún... respecto a las voces femeninas hablando de reggaetón, yo las invito también a que vean en Puerto Rico y en Estados Unidos realmente, o sea, realmente mucho de la perspectiva de análisis que yo pongo en mis textos, en mis últimos textos, viene gran parte inspirado de un activismo feminista afroamericano que tuve la oportunidad de tener contacto cuando estuve trabajando en Estados Unidos, en UMass, y también de muchas colegas mexicanas, antropólogas, que me han enseñado a escuchar y a ver el reggaetón de una manera diferente. Y yo creo que las voces femeninas tienen un montón que decir respecto a esto, pero creo que, o sea, no tengo yo que darles voz, ¿no? O sea, las morras lo hacen perfectamente bien. Y si ustedes buscan textos sobre reggaetón y sobre todo reggaetón y reivindicación del cuerpo femenino, van a encontrar un montón de cosas bien chingonas. Yo no hablo de esto porque no quiero meterme en un tema que tampoco es el que me ocupa, pero creo que es bien importante que se haga, sobre todo el tema que tiene que ver con el perreo, con la apropiación de la sexualidad femenina y la sexualidad femenina como una voz de resistencia, ¿no? O un acto de resistencia. Yo creo que también es un tema bien interesante y hay un montón, es decir, no hablé de ello porque o sea, no era mi tema, pero creo que es súper interesante y Carolina tiene toda la razón. No únicamente para este tema, para todos los temas académicos, sino siempre hace falta más voz femenina, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Vamos a ir despidiendo esta transmisión y solamente recordarles que esta sesión que acabamos de tener es de carácter académico y lo que buscamos es justamente considerar, poner en la mesa de análisis y de debate estos temas de agenda política, pública y académica. Víctor Corona Villavicencio, muchísimas gracias por estar aquí, por interrumpir tus vacaciones, por compartirnos tus textos, tu texto y vamos a seguir pendientes de tus textos. Bueno, no sé si tengo que decir algo, pero esta canción la puse porque es justamente el mismo tema de que retoma Julio Voltio y Tego Calderón. Es el mismo tema de inmigración, tema de delincuencia, tema de ir y venir, y me parecía como muchos cantantes de reggaetón siempre cuando hablan de una manera u otra hacen como una apelación a Héctor Lavoe como el padre del género, ¿no? Y solamente era por eso que lo había puesto. Excelente. Terminamos indicando una figura histórica, trazando una genealogía. Bueno, muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a mis colegas del SEC, especialmente a Alejandra Sola Andrade, por el apoyo logístico y técnico. Y los esperamos en las siguientes sesiones del seminario Música, Sociedad y Globalización. Para lo que resta del año, va a haber música eclesiástica, rock en Jalapa y música sobre el Colegio de Santa Rosa en Morelia en el siglo XVIII. Para el siguiente año tenemos contemplado temas como el heavy metal, como el jazz, como la música clásica. Tratamos de reflejar la variedad que existe en nuestra sociedad, en la academia y en muchos lados. Muchas gracias y hasta la siguiente. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos. Gracias. Estén bien.